plenismo, en mielodisplasia, por ejemplo, en recuperación de una infección viral que indujo un estado de decremento de las cuentas sanguíneas que no se notó porque a lo mejor era un parvovirus que el enfermo tiene una vida media normal de glóbulos rojos, etc., etc. O después de quimioterapia, lo cual eso no se nos puede ir. De tal suerte que posiblemente el criterio más importante sea que demostremos la mutación de JAK2 o del exón 12. Y eso tiene mucha fuerza. Y combinado con un criterio menor que sería alteraciones en los niveles de eritropoietina. Entonces, como ustedes pueden ver, sigue teniendo un poquito de arte o mucho de arte diagnosticar polistemia vera. Cuando el enfermo tiene leucocitosis, tiene trombocitosis, tiene eritrocitosis manifiestas y tiene JAK2, no hay mucho que pensarle, tiene polirrubra vera. Y las médulas se deben de ver así, obviamente con una hiperplasia eritroide significativa. Y bueno, entonces nos quedamos que estamos en la parte clínica. Y otra patología que es de este grupo es la trombocitemia esencial, que tiene un curso que puede ser benévolo o un curso que puede ser no tan benévolo. Básicamente es una patología que tiene una prevalencia muy parecida a amiloide crónica. De hecho, todas esas tienen una prevalencia bien parecida. 1 en 100,000 por año, en promedio. Por eso son un grupo de patologías. 1 en 100,000 por año. Y lo mismo, la incidencia se incrementa con la edad. ¿Qué pasa ahí? Es un efecto oxidativo que está siendo acumulado y que eventualmente induce cambios en la expresión de los genes, en las mutaciones génicas, y eso ocurre por los años. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué un niño nunca va a tener mieloma? ¿Por qué un niño nunca va a tener leucemia linfocítica crónica? Son preguntas interesantes, ¿no? Bueno, igual, en la clínica acá lo que nos debe preocupar es fenómenos trombohemorrágicos. Y básicamente, pues el enfermo tiene trombocitosis, tiene hemoglobina normal y puede tener leucocitosis discreta, expensas de granulocitos. Y vean los criterios para trombocitemia esencial del 16. Me resultan más interesantes por la parte que nos piden. El punto 3, véanlo ustedes con cuidado, nos piden que estemos ciertos de que no tiene leucemia mieloide crónica, no tiene otro mieloproliferativo, no tiene mielodisplasia. Yo le pondré ahí que no tiene un estado inflamatorio, que no tiene deficiencia de hierro, porque al final de cuentas, si no tienes esto, pero el paciente tiene trombocitosis, que ya también le bajaron a 450, pues entonces va a resultar que es lo que no es. ¿Me explico? Como si fuera un juego de palabras. Es lo que no es. Aquí vuelve a ser bien relevante la presencia de los drivers, de las alteraciones génicas conductoras. De tal suerte que es muy importante, hoy en día ya no podemos pasar un paciente sin hacerle los estudios de mutaciones. Y desde el punto de vista de los patólogos o los hematopatólogos, les preocupa la morfología de los megacarocitos. Y tienen razón, porque los megacarocitos albergan una proteína que tiene un efecto trombogénico y aparentemente está depletada porque se escapó, y además esta se deposita en el microambiente e induce fibrosis, entre otros factores que son inductores de fibrosis, como la inflamación, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es decir, los megacarocitos tienen un rol bien importante en la génesis de la fibrosis de la médula ósea. Caray. Y luego pasamos a la mielofibrosis primaria. Vean ustedes otra vez la concordancia, la prevalencia. 1 por cada 100,000 personas por año.
igual, más o menos. Obviamente el dato descollante acá es la fibrosis de la médula ósea, es lo dominante. Pero puede haber un estado, como van a ver más adelante, donde la fibrosis es tenue, no está tan clara y puede pasarse el diagnóstico desapercibido. Además, 25% de los enfermos no tienen síntomas. Acá es más importante los síntomas constitucionales, que básicamente implican la presencia de una tormenta de citocinas proinflamatorias que inducen pérdida de peso, inducen caquexia, inducen pérdida del apetito, etc., etc., que ustedes lo conocen perfectamente bien. Y son corresponsables de la fibrosis en la médula ósea. Se dice mucho de la semilla que se siembra en el huerto que está envenenado, donde el huerto es el microambiente y la clona mutante es la semilla, y tanto la semilla florece en un huerto que está envenenado y el microambiente favorece mucho la emergencia del fenotipo de la enfermedad. Igual, el común denominador, eventos trombohemorrágicos. Acá la esplenomegalia es más notable y es un rasgo de la enfermedad, junto con la reacción leucoeritroblástica típica o imagen de espejo que conocen de los libros de texto, y que habla básicamente de la migración sobre la CD34 que van y se implantan a órganos que eran previamente hematopoyéticos, llegando incluso a producir tumores hematopoyéticos incluso fuera del vaso, fuera del hígado, y pueden incluso implantarse en peritoneo, dando ascitis, por ejemplo, también, o masas compresivas a nivel de columna vertebral. Y los criterios: la tipia de los megacaricitos, otra vez, que no sea una amiloide crónica, que no sea una trombocitemia esencial, que tenga una mutación, etcétera, etcétera. Eso ustedes los pueden consultar tranquilamente. Y se divide en la que ya tiene evidentemente la fibrosis bien extensa, que sí vale la pena reconsiderarla porque la polivera y la trombocitemia pueden hacer un cuadro muy similar en etapas avanzadas. Y cuando asomamos al microscopio es muy fácil ver la fibrosis. Con una tinción de retículo o de plata uno ve perfectamente bien la fibrosis. Incluso uno la puede sospechar desde la simple hematoxilina y eosina, porque se ven áreas denudadas, donde no hay celularidad, y fibras que uno las descubre, las hace evidentes con la tinción de retículo, como pueden ver ustedes acá. Hay un score para la fibrosis de la médula ósea, de hecho existen dos. Este es el más aceptado de 3 grados de fibrosis. El otro es de 4 grados, el otro es muy simple, usan algunos patólogos, dividiendo el campo microscópico en 25, 50, 75 y 100 para 1, 2, 3 y 4, mientras que los criterios acá son los que ustedes ven para grado 1, 2 y 3, que es el que más extenso, ¿no? Ahora bien, ustedes saben que los británicos son muy particulares y conducen del lado izquierdo y se van a salir de la Comunidad Europea. Pues ellos también han pensado y tienen criterios diagnósticos diferentes y han lanzado la posibilidad, que parece interesante, que la mielofibrosis que conocemos como mielofibrosis primaria sea realmente una etapa de desgaste, de conversión de una trombocitemia que no fue diagnosticada y que ocurrió en etapas relativamente tempranas de la edad, y no lo típico, los 60 años, posiblemente un sujeto joven, como el caso de la muchacha que vimos que tenía 20 y tantos, que raro, pero puede haber pasado que un sujeto transcurra un buen tiempo sin una biometría hemática, sin síntomas clínicos, y eventualmente se diagnostica con una mielofibrosis. ¿Por qué esta posibilidad? Primero porque la clínica no se distingue. Desde el punto de vista clínico no se distingue una de la otra. La prevalencia, esto es bien interesante, de las mutaciones de JAK2, MPL y calreticulina son parecidos en las dos patologías.
Bueno, básicamente son cosas que uno pone a pensar y realmente a veces lo que cabe en la cabeza es que puede ser básicamente un espectro de enfermedades que son modificadas por la genética del sujeto, que son modificadas por el ambiente al que se expone el sujeto y que vemos la evolución a lo largo del tiempo de una enfermedad, como pueden ser las enfermedades autoinmunes, como el lupus es un ejemplo, que lo vemos a veces como un antifosfolípido, algo que parece ser artritis que no parece artritis, luego resulta que el lupus, cualquier cosa que eso signifique, igual acá. Se han establecido obviamente escalas pronósticas para las diversas patologías, son consultables por ustedes, que pretenden dos cosas básicamente. Uno, establecer el riesgo trombótico para tomar medidas preventivas y dos, establecer la supervivencia que tiene el paciente estimada para tratar de ser más agresivos o menos agresivos con el tratamiento que se le va a ofrecer. Obviamente que para mielofibrosis, que es donde preocupa más, la correlación es muy bonita, igual que para todos. Ustedes vean cómo los riesgos bajos tienen una mejor supervivencia contra el riesgo muy alto, y es evidente en la gráfica, ¿no? Las guías. Bueno, están en internet. Pues las guías surgen del consenso de expertos.